versículo en nuestra parashá que trae un mensaje, creo yo, sumamente importante para todos nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero específicamente a todo el movimiento judío mesiánico. Y está en Bereshit, capítulo 26, verso 18. Dice así: Isaac cavó de nuevo los pozos que habían sido cavados en los días de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les dio los mismos nombres que su padre les había puesto. Es muy interesante que la Torá solo usa una parashá para hablarnos de algún hecho de Isaac Avinu. Sin embargo, Isaac Avinu, de los tres patriarcas, es el que más años vive, 180 años. O sea, Abraham Avinu tiene 3 parashot. Conocemos mucho de las obras de Abraham Avinu. Jacob, que nace en esta parashá, tiene 6 parashot. Conocemos muchísimo de Jacob Avinu, de los hechos de Jacob Avinu. Pero Isaac, a pesar de que se nos habla parashot anteriores de su nacimiento y de toda la historia de la caída, de la atadura de Isaac, pero realmente solo una parashá, esta, la Torá escoge para contarnos un hecho de Isaac Avinu. ¿Acaso en 180 años no habrá hecho más cosas Isaac Avinu? Fue el que más vivió de los 3. Pero de pronto la Torá dice, no, solo una parashá. Ok. Vamos a ver qué escogió la Torá para contarnos de Isaac Avinu. Debe ser algo importante. Sumamente importante, si es lo único en 180 años que, vamos a decir, resaltó la Torá. Y resulta que nos encontramos que cavó pozos. Claro, y uno compara, uno dice, bueno, Abraham vino, que luchó contra Nimrod, que hizo Lej Lejá, que salió de toda su familia, su cultura, la casa de su padre, todo, que convertía almas, que se fue a una guerra, que rescató a Lot, que lo visitaron ángeles, que Sodoma y Gomorra, que toda la historia de Abraham vino con el encuentro con Melquisedec. O sea, wow, Abraham vino. Jacob, ¿cuántas cosas de Jacob? Wow, que lucha con ángeles, que ve la escalera, la revelación de Hashem, tremendo. Todo lo que le cambian el nombre y después todos los hijos que le nacen y la historia de Joseph en Egipto. ¿Cuántas cosas de Jacob vino? Isaac cavó pozos. ¿Qué pasa con lo de cavar pozos? Tiene que ser bien importante el tema de cavar pozos. Cuando en 180 años es lo que la Torá dice, esto es lo que vamos a resaltar de Isaac. Si se dan cuenta, Isaac Avinu de los 3 es el más como misterioso. No hay demasiado de Isaac Avinu. Está como que ahí medio oculto, está pero no está, sabemos pero no sabemos mucho. Particularmente, esta es mi interpretación particular, de los 3, el que más se me acerca a la figura del Mashiach es Isaac, a mí. ¿Ya? Podemos discutir de eso mucho, los 3 son representaciones mesiánicas sin duda, pero para mí Isaac vino porque la figura del Mashiach es algo bien así como que misterioso, ¿no? Realmente, Mashiach, el concepto de Mashiach, ¿no? Alguien podrá decir, no, yo conozco Mashiach, yo sé, sí, pero realmente el concepto de Mashiach en todo el pueblo de Israel es así, es como Isaac vino. Sabemos, pero no mucho, ¿ya? Tenemos una idea, pero, ¿ya?
Isaac es así. ¿Qué pasa con lo de cavar pozos? ¿Qué hay ahí? Hay mucho allí. Solamente voy a tomar una de esas cosas. Dice que Isaac, ¿qué decidió hacer? O sea, ¿cuál es mi propósito en mi vida? Dijo él. Yo soy el heredero de la bendición de mi padre Abraham. Yo soy el que tiene que continuar con el pacto que Hashem hizo con mi padre Abraham. Entonces, ¿eso qué significa? Él lo tuvo muy claro. Continuar el trabajo de mi padre. Porque él va y vuelve a cavar los mismos pozos que cavó su padre. Que los Pilishtim habían cubierto. Qué casualidad que Pilishtim suena parecido con el nombre de esa gente que nos quiere mucho, ¿no? Qué casualidad que esa área donde fue a habitar Isaac vino y a luchar contra los Pilishtim, esa es la misma área que hoy en día se llama Asa. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que ellos no aprovecharon de la bendición de tener un hombre allí que en medio del desierto les sacó agua. Mayin Hayim, aguas vivas. Fíjense cómo son ellos, que ellos dicen, no, ni para ti ni para nosotros. Ni tú ni yo. Esa es la mentalidad, ¿no? Como nada cambia, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Como se repite todo, ¿no? Ahí se los dejo. Pero Isaac Avinu dice, no, yo tengo que seguir los pasos de mi padre. Y yo voy y cavo los mismos pozos de mi padre. Y no contento con eso, les voy a poner los mismos nombres que le puso mi padre. O sea, yo no voy a cambiar nada de lo que mi padre me heredó. Y si él es una representación del Mashiach, pues eso es lo que el Mashiach hace. Yo no he venido aquí a cambiar nada. ¿Le suena eso a usted? El pozo como tal, lo importante es lo que contiene. Y la Torah es clara en hebreo. Mayim Hayim, aguas vivas. Es la misma frase que Yeshua le dice a la mujer de Shomrón, la mujer samaritana. Aquel que beba del agua que le voy a dar yo, de su interior van a correr, fluir ríos de Mayim Hayim. La mente judía enseguida entiende. Cuando le dices Mayim Hayim, él dice los pozos de Abraham que Isaac abrió de nuevo. Porque el agua del pozo representa la Torah. Entonces, la continuidad de la obra de Abraham, la continuidad del pacto entre Hashem y Abraham, ese es el propósito de Isaac. Yo no voy a hacer nada diferente, yo voy a hacer lo mismo y voy a luchar para destapar eso que han querido cubrir. Ahora, Isaac vino, después que hace eso, él abre sus propios pozos después, ¿no? Y abre el primero y allí vienen los primos, ¡bum!, y los vuelven a cubrir, como diciendo, vamos a hacerle fuerza a ver si se sale de aquí. Él no, él dice, pues abro otro. Y va y abre otro. Y vienen ellos de nuevo, vamos a cubrirlo de nuevo. Tú vas a ver que ahora sí se va a cansar. Y va y abre el tercero. Y ahí sí, ellos dijeron, no, ni modo con él. No hay remedio, hay que dejar. No lo vamos a vencer. Si seguimos tapándole pozos, nos va a llenar todo esto de pozos aquí. Y este desierto se va a convertir en un oasis. Te habla de la tenacidad y la perseverancia, la constancia, la convicción, la responsabilidad de Isaac vino de decir, yo continúo y continuaré luchando porque la obra de mi padre, el pacto entre Hashem y mi padre Abraham permanezca. Y aun así quieran venir algunos a cubrir eso, yo lo voy a descubrir de nuevo.
Entonces, el agua que está en ese pozo representa la Torá. ¿Ya? ¿Cuál es el pacto entre Hashem y Abraham Avinu? Es la Torá. Así que cuando algunos quieran venir a cubrir eso, a taparlo y a decir que ese pacto, que esa Torá, que esa agua viva ya pasó, es vieja, nosotros tenemos que llegar y abrirlo de nuevo. Hacer como Isaac vino. Tenemos que ser persistentes. Entonces tenemos pozos viejos, los primeros que abrió Abraham, y tenemos pozos nuevos, los nuevos que él abrió. Pero fíjense lo que hace Isaac Avino. Isaac Avino no decide hacer nada diferente a su padre, porque él pudo decir, bueno, mi padre cavó pozos, yo voy a criar vacas, por ejemplo, aprovechando el cuento del rabino, el testimonio del rabino. Sí, yo voy a criar vacas. Mi padre cavó pozos, pues yo voy a criar vacas, no sé. Pero no, él dice, yo me voy a dedicar a hacer lo mismo que hacía mi padre. Mi actividad central, espiritualmente hablando, es la misma que, aunque yo haga cosas nuevas, pero en realidad no son nuevas, son las mismas que mi padre hizo, yo las voy a continuar. Entonces él comprendió que la misión en su vida era esa, era complementar los logros de su padre. Ni tan siquiera quiso igualarlos o duplicarlos o superarlos, porque su padre fueron 4 y él solo hizo 3. ¿Ya? Él no hubiera hecho, él hubiera dicho así, bueno, voy a hacer 4 igual que mi padre, o voy a hacer 8. No. Yo voy primero a destapar lo que hizo mi padre y voy a continuar con la obra de mi padre. Voy a complementar eso. Entonces esa Torá que han querido tapar en casi 2000 años, nosotros tenemos que destaparla. Tenemos que descubrirla de nuevo. Perseverar. Y si vienen y le quieren volver a tapar, tenemos que volver a abrirla. Entonces lo nuevo que nosotros vamos a hacer, en realidad no es nuevo, es lo mismo de siempre. Yeshua les dijo a sus discípulos, les traigo un mandamiento nuevo, así tradujeron en castellano, en español. Les traigo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Pero espera un momento, ¿eso es nuevo? ¿Amarse unos a los otros? No, eso está en la Torá. ¿Qué es lo novedoso? La interpretación de eso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Porque la Torá dice, ámense, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo te tengo que amar a ti como me amo a mí. Pero Yeshua renovó eso. No lo cambió. No lo cambió. Él mantiene el mismo pozo de Abraham, pero le da una frescura. Le dice, tiene que ser como yo los he amado a ustedes. Que he sido capaz de dar mi vida por ustedes. En realidad no es nuevo. Es la misma agua, pero esta vez te la saca el Mashiach. El Mashiach no puede sacar otra agua que no sea la de Abraham, Isaac y Jacob. No puede darnos agua de otro pozo que no sean los pozos de Abraham, Isaac y Jacob. Y él lucha, persevera en seguir haciendo eso, aunque quieran taparlo, aunque quieran cubrirlo, aunque quieran eliminarlo, aunque quieran decir que eso ya es viejo. Isaac dijo, pozos viejos, pues mira, te voy a abrir los viejos y te voy a abrir unos nuevos. Y tienen la misma agua. Entonces digamos que el pozo viejo es el Tanaj, ¿no? Que tradujeron como Viejo Testamento o Antiguo Testamento. Vamos a hacer esa analogía por un momento. Ya, esos son los pozos de Abraham. Y vamos a comparar los pozos nuevos de Isaac con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento, ¿no? Es lo mismo. El pozo nuevo, el Brit Hadashah, contiene la misma agua del pozo viejo o el pozo primero y antiguo. Es la misma agua. El pozo nuevo lo que hace es descubrirte el primero. Pero para yo abrir el nuevo, yo tengo que abrir primero el viejo o el antiguo o el primero. ¿Acaso ser viejo y antiguo es malo? Al contrario.
Yo tengo que ir a Las Canas para pedir consejo, para aprender y para que me enseñe cómo tengo que hacer las cosas. Si yo no voy al pozo viejo, ¿cómo voy a abrir yo el mío? No voy a saber hacerlo bien. No va a tener la misma agua. Isaac lo tuvo clarísimo, clarísimo. Y nos lo dejó para nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Reabrir los pozos de Abraham. Y cuando abramos el Brit Hadashah, mostrar de que el Brit Hadashah tiene la misma agua que el Tanaj. Que no es algo que elimina, cambia, no es algo diferente para nada, es lo mismo, pero esta vez renovado en la interpretación del Mashiach. Y van a venir algunos que van a querer cerrarlo. Pues vete y abre otro. Y si vienen a querer traparse, vuelve a abrirlo. Porque ellos se cansaron, dijeron, ya no vamos a poder con Isaac. Ellos se van a cansar. Porque Hashem está con nosotros. Porque Hashem nos hizo excavadores de pozos, de aguas vivas. Y cuando Él ve que estamos haciendo para lo cual Él nos creó, eso en lo cual Él nos llamó, Él está con nosotros, Él va a apoyar eso y nos va a librar de todos aquellos que quieran cerrarnos ese pozo. Entonces yo creo que este es un mensaje importantísimo que nos dejó Isaac a nosotros, a las nuevas generaciones. Le está diciendo al pueblo judío, la Torá tienen que mantenerla hasta el final. Los pozos de Abraham tienen que mantenerse abiertos. Y a veces mejor, a veces un poquito peor, pero lo hemos hecho a través de la historia. Ahí está, mira. La hemos mantenido. Hemos tenido que sufrir mucho a través de la historia. Los ashkenazíes sufrieron en Alemania, dieron su vida por eso. Los sefaradíes la dimos en Sefarad, dimos su vida por eso. Pero la hemos mantenido, gracias a Hashem. Y ahora viene una generación que tiene que, los pozos nuevos, o sea, el Brit Hadashah, tiene que hacerle ver a la gente que esa agua que está ahí es la misma que está acá. Tenemos que entender eso, que ese es nuestro trabajo. Entonces yo en esta mañana les voy a poner un ejemplo de cómo ese pozo nuevo mantiene la misma agua que el pozo de Abraham. Y solamente nos vamos a dar cuenta cuando destapamos primero los primeros pozos. Yo tengo que ir a la Torá, beber de ella, y entonces yo voy a identificar el agua que está en el Brit Hadashah. Voy a poder beber de esa agua y darles a los demás. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Entonces, primer mensaje, nunca te rindas porque hay agua allá abajo. Y no es un agua cualquiera. Es Mayim Hayim, aguas vivas. Es Torah. No te rindas, sigue cavando como tu padre Isaac. No venimos aquí a cambiar nada, a hacer nada nuevo. Venimos a mantener el pacto, a mantener las promesas, a mantener la herencia. Somos los herederos de eso. Y ese es nuestro trabajo, defender eso y seguir y rescatar las fuentes originales de nuestra fe. La fe de Abraham Avinu. Ese es el origen. O sea, regresando a las raíces, a lo original. Entonces tenemos un pozo maravilloso llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, pero que lo cubrieron. ¿Ya? Lo enmascararon. Hicieron ver que esa agua que estaba en ese pozo no tenía nada que ver con esta. Y cambiaron completamente. No contaban con que llegaría un día unos excavadores por allí, hijos de Isaac, que iban a decir, voy a abrir eso, lo voy a destapar y voy a sacar la verdadera agua que hay ahí adentro y se la voy a mostrar al mundo. Eso es lo que usted y yo estamos haciendo. 3 amén, qué bueno, yo con eso ya tengo.
Yo con esos tres ¿no? Eso es lo que usted y yo estamos haciendo. Hablando de pozos viejos y pozos nuevos, agua vieja o agua nueva o primera, y como usted quiera llamarle, ¿no? Pero vamos a mantener, para que todo el mundo, por el bien del entendimiento de todo el mundo, vamos a mantener ese lenguaje de viejo y nuevo, ¿ok? Hay una doble parábola de Yeshua, que está en Mateo, está en Marcos y también está en Lucas. Yo me voy a centrar en Lucas porque es el que da el detalle que casi nadie presta atención en él, ¿no? De hecho, un detalle muy, muy judío para aquellos que piensan que Lucas no era judío o que no tenía mucho conocimiento de judaísmo, lo cual yo personalmente ya he dicho aquí que no estoy de acuerdo. Hay mucho judaísmo en el Evangelio de Lucas que me hace pensar que él o era judío o conocía muy bien el judaísmo, ¿ya? Pero bueno, usted conoce la historia. Hay allí un banquete, una fiesta tremenda. Estaban los discípulos de los fariseos, ¿no? Había discípulos tanto de la escuela de Gilel como de la escuela de Shammai. Estaban los discípulos de Yohanan Amatbil, ¿no? De Juan el Bautista. Y estaba Yeshua con sus discípulos, ¿ya? Y entonces empiezan como que a criticar a los discípulos de Yeshua. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Son gente que están aquí en las fiestas, ¿no? Comiendo, bebiendo. ¿Por qué no son como nosotros? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Con qué frecuencia ustedes ayunan? Porque no los veo que son como nosotros, ni como los discípulos de Yohanan. A ustedes les encanta la fiesta, están aquí comiendo, tomando. Capítulo 5, versos del 36 al 39 de la Besorá según Lucas. Dice así: nadie corta, esta es la respuesta de Yeshua a esta crítica, nadie corta un trozo de un vestido nuevo para ponerlo en un vestido viejo, porque si lo hace romperá el nuevo. Y el trozo del nuevo no combinará con el viejo. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber el vino añejo, decía vino nuevo, porque dice, y este es el dato que no dice ni Mateo ni dice Marcos, el añejo o el viejo es bueno o es el mejor. Entonces, por eso se le llama doble parábola, porque habla de vestidos y habla de odres, ¿no? Y vino, unos viejos y otros nuevos. Pero Lucas da el detalle de que, ¿cuál es el bueno? El viejo. ¿Cuál es el mejor? Entonces, si alguien ya bebió del viejo, no le puedes dar nuevo, porque él va a decir, no, el viejo es el mejor. Entonces necesitas un odre nuevo para poder dar ese vino nuevo, ¿ya? Porque él todavía no bebió el viejo. Entonces no va a poder comparar, no va a tener problema para recibir el nuevo. ¿Se me entiende? ¿Qué se ha enseñado con respecto a esto? Usted va a entender mejor al final, Besarat Hashem. ¿Qué se ha enseñado con respecto a esta doble parábola? Dice que Yeshua estaba queriendo decir que esto era cristianismo en contra del judaísmo, ¿no? El odre viejo, el vino viejo, el vestido viejo es el judaísmo, es la ley, es todo aquello que quedó abolido, arcaico, viejo, atrás. Reemplazado por el vino nuevo, el vestido nuevo, los odres nuevos, que es la nueva religión, el cristianismo, la gracia. Ahora todo es por gracia, ya no es el pueblo judío, ahora es la iglesia. Entonces, toda esa teología de reemplazo. ¿Sí o no? Yo, al menos lo que yo escuché durante todos los años de mi vida que estuve allí fue eso. Esa fue la interpretación que se dio. ¿Ya? Un ejemplo de entre la gracia superior a la ley y de que ya es la iglesia y no es el pueblo judío. La parábola de los odres viejos, odres nuevos, vino nuevo. Ahora, realmente lo que se está diciendo aquí es de que hay una incompatibilidad. No es compatible la Torah con el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Es lo que dicen, es incompatible. Es incompatible la Torah con la gracia, por ejemplo, y
con la misericordia. Es incompatible, dicen ellos. ¿Será realmente esto lo que estaba diciendo el rabino Yeshua en el siglo I, cuando todavía faltaban casi 300 años para que comenzase algo que se llamó después cristianismo? ¿Usted cree que en la mente de un rabino, porque vamos a ver, ninguno de nosotros tiene, y para los hermanos creyentes que nos están viendo, esto queda grabado y nos verán después, no tenemos ningún problema con entender y ver a Yeshua como el Mesías. No hay problema con eso, ¿verdad? Él es el Mesías, pero hay un problema en verlo y entender y ser conscientes de que es un rabino. ¿Usted cree que un rabino del siglo I va a estar queriendo dar una enseñanza acerca de una religión nueva, diferente al judaísmo, que desecha la Torá en una de sus parábolas, cuando todavía este concepto no había surgido? Faltaban casi 2 siglos y medio después. Entonces ya esto completamente derriba esa interpretación. Ya con esto sería suficiente para decir, no puede haber sido eso lo que Yeshua estaba pensando, porque no existía todavía el cristianismo, ni tan siquiera el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. No existía. ¿Cuántos me siguen? Esto es un problema grave entonces en esa interpretación. No existía ni cristianismo, ni iglesia, ni religión nueva con la que se pudiera comparar con el judaísmo y fuesen incompatibles. Eso vino después. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba en la mente de Yeshua cuando estaba diciendo esa doble parábola? ¿Quiere saber? ¿Le interesa poder entender por fin esa doble parábola de los odres viejos y odres nuevos y vino? ¿Quiere saber lo que estaba en la mente de su rabino y de su Mesías, Yeshua? Cuando dijo eso, usted tiene que conocer la mente judía, usted tiene que conocer la cultura judía, usted tiene que conocer el contexto, la historia judía del judaísmo del primer siglo. Usted tiene que saber cómo piensa la mente judía y cómo pensaba en esa época, sobre todo un rabino del primer siglo. Si usted no conoce eso, si usted desecha eso, usted no va a comprender lo que él está diciendo aquí. Ahora, otro problema con esa interpretación de que es incompatible cristianismo con judaísmo, y aquí se está hablando de cristianismo versus judaísmo, es la última frase que solo aparece en Lucas. El añejo es el mejor. O sea, si esta interpretación que ellos dan fuera cierta y lo añejo sería la Torá, entonces Lucas se está contradiciendo porque está diciendo lo viejo es lo bueno. El añejo es lo mejor. O sea, la Torá, el pozo de Abraham, es el mejor, es el bueno. Hay un problema con esa interpretación. ¿Lo ven? ¿Es tan difícil ver eso? No, realmente no. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Yeshua? Es tan fácil como fijarse en el famoso contexto. Si cuando tú vas a leer la escritura, tú no tienes en cuenta el contexto, tú vas a tener serios problemas para entender lo que allí se está diciendo. Si tú te quedas con un solo versículo, con un solo capítulo del Nuevo Testamento, tú vas a tener serios problemas con entenderlo. Tú necesitas el contexto, la famosa frase, texto sin contexto es un pretexto, ¿no? O algo así. ¿Qué estamos viendo en el contexto de lo que está realmente contando los evangelios desde el principios del capítulo 5 de Lucas? ¿Qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando es un problema con los discípulos. Están los discípulos de Yohanan Amatbil, de Juan Bautista, y los discípulos de los fariseos. Yohanan Amatbil, ¿qué era? Cohen, hijo de Cohen. Padres y madres y familia observante de la Torá, igual que los de Yeshua.
¿Lo dice el Brit Hadashah o no lo dice? Eran sadikim, eran personas observantes de la Torah. ¿Cómo usted cree que Yohanan le va a enseñar a sus discípulos a hacer? ¿Cómo usted cree que eran los discípulos de Yohanan? Personas observantes, meticulosas, porque tienen a un Cohen que les está enseñando a interpretar la Torah. Y usted sabe cómo eran los discípulos de los fariseos. La rama farisea, ¿cómo era? Súper exagerado, hasta se pasaban, sobre todo la escuela de Shammai, de súper observantes. Y entonces ellos miraron así a los discípulos de Yeshua y dijeron: pescadores, recaudadores de impuestos, yo qué sé, gente ahí del pueblo, común, galileos, si acaso estudiaron hasta Bar y Bat Mizvah, no tienen el conocimiento que tenemos nosotros. Y mira cómo se comportan, no ayunan, pero tienen un maestro con el cual ellos no le pueden hallar ningún problema a su maestro. Ellos ven un maestro como el que ellos tienen. Ellos ven un rabino bien meticuloso en la observancia de la Torah, con este tipo de discípulos. Y además un rabino al que le acompañan un montón de milagros y cosas, que habla con una sabiduría, una autoridad superior a la de los propios maestros de ellos. Y por eso ellos los están siguiendo. O sea, Yeshua se empieza a hacer muy popular entre los más observantes, que empiezan los fariseos y los discípulos de Yohanan a seguirlo. Y cuando lo siguen a donde quieran que van, ellos no pueden entender por qué tiene ese tipo de discípulos. Y van y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos en Shabbat agarran espigas? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿No están viendo cuál es el problema? Es un problema con los discípulos de Yeshua. ¿Por qué tú has escogido ese tipo de discípulos? ¿Por qué no nos invitas a nosotros a ser tus discípulos? Decían los fariseos. Nosotros que venimos de la escuela de Shammai o de la escuela de Gilel, nosotros que somos los discípulos de Yohanan, nosotros que somos gente súper observante, ¿cuándo nos vas a invitar a ser tus discípulos? Porque él no les decía, vengan a que se... No, él iba para allá al pescador, él iba para allá a los... No recibían la invitación de ese bien respetado por ellos rabino a que fueran sus discípulos, sino que él invitó a gente que ellos no se esperaba que invitaran a que fueran sus discípulos. ¿Me sigue? ¿Cuál es el contexto? Desde el primer versículo del capítulo 5 de Lucas es Yeshua escogiendo a sus discípulos, porque todo rabino necesita discípulos. Y en aquella época era así, había un montón de yeshivot. Y ya le voy diciendo, sobre todo, donde más y mejores eran las yeshivot, no era en Jerusalén, era en Galilea. Y los fariseos lo sabían, y lo sabían hasta en Babilonia. Lo sabía todo el mundo. El famoso Talmud Yerushalmi se llama Talmud de Jerusalén, pero no fue hecho en Jerusalén, fue hecho en Galilea. Los sabios más grandes estaban en Galilea. Bueno, Yeshua empieza a elegir como hacía todo rabino. Un rabino sin discípulos no es rabino. Ahora, él no dice, voy a ir a la yeshiva tal y voy a sacarle los discípulos de ellos. O voy a ir a los... No se puede hacer eso. No se hace eso. No, ellos tienen su rabino, ellos ya tienen su rabino. Ellos no necesitan otro. Yo soy el que necesito discípulos nuevos, no. Discípulos que no tengan rabinos ni escuela para yo enseñarles lo que yo tengo. Mira, los primeros discípulos son llamados, si usted quiere tener allí, yo después le puedo dar el versículo 1 al 11 del capítulo 5, ahí se llaman a los primeros discípulos de Yeshua. Después viene la historia de la curación del paralítico. Después viene él llamando a Leví, que es el que hace esta fiesta. ¿Qué era Leví? Lo peor era ser cobrador de impuestos, amigo de Roma, del enemigo, de quien te oprime. Y viene Yeshua y le dice, discípulo mío. Y los demás dicen,
Ya, bueno, pescadores, ok, bueno, carpinteros, pastores, pero un recaudador de impuestos. ¿Por qué este super rabino tan sabio, tan observante llama a un? Y no contesto con eso, hace una fiesta y para la fiesta se van todos. Y míralos ahí comiendo y bebiendo y nosotros aquí en ayuno porque estamos bajo Roma y queremos que venga el Mashiach y nosotros diezmamos hasta qué sé yo, hasta de los aguacates, yo no sé si porque queremos que venga el Mashiach y ellos ahí. Entonces van a preguntarle al rabino, ¿por qué tú? No ¿por qué tú? ¿Por qué tus discípulos hacen esto y no hacen esto? ¿Por qué no son como nosotros? En otras palabras, usted sabe lo que había por detrás de esa pregunta. ¿Por qué no los despides y nos llamas a nosotros a ser tus discípulos? Somos fariseos. Somos de Gilel, la pura crema. ¿Y cómo responde el rabino Yeshua? El vino nuevo solo se puede echar en odres nuevos. Yo no puedo echar el vino nuevo que yo traigo, la interpretación mía de la Torah, yo no se la puedo echar en ustedes, porque ya ustedes tienen instrucción. Y entonces ustedes van a entrar en conflicto con cualquier cosa que yo les diga, porque ya ustedes tienen años de instrucción de sus maestros. Y yo no quiero que ustedes tengan dificultad. Ustedes también desde que nacieron. Ustedes han estudiado toda su vida. Ustedes tienen buenos rabinos. Quédense allí. Porque cuando yo les diga que tal porción de la Torah quiere decir X cosa, ustedes van a comparar con lo que les enseñó su rabino. Porque eso es lo que hacen ustedes. Ustedes se pelean entre ustedes, entre escuela y escuela. No porque mi maestro me enseñó que esto dice así. No, pero tú estás equivocado porque el mío me dijo que esto es asado. Y Yeshua no quería problema con eso. No puedo tener ese tipo de discípulo. Yo necesito un discípulo odre nuevo, que no venga con ideas preestablecidas. ¿Por qué usted cree que él le dice, no le llamen a nadie rabí, mi rabino? Su rabino soy yo. Yo necesito que esa vasija esté nuevecita para yo poder echarle. Eso no quiere decir que los discípulos de Yeshua no eran educados ni estudiados. Ojo, porque si usted estudia la historia, sobre todo en la Galilea, todo judío, sea pobre, más pobre del que sea, estudiaba Torah al menos hasta la edad de Bar Mitzvah. El problema era que si tú no eras de una buena familia y no eras adinerado, terminabas a los 13 años y después te ponías a trabajar. Los demás, muy pocos que tenían los recursos, eran los que seguían en yeshivot. Y entonces se podían convertir después en rabinos y hasta hoy es así. ¿Ya? Pero el que no tenía los recursos, pues ese era el Pedro, ese era el Leví, ese era el que tenía que dedicarse a otra cosa. ¿Ya? No era, ¿verdad? Y entonces Yeshua dijo, tranquilo que yo los voy a enseñar. Y los voy a hacer rabinos a todos ellos. Pero yo necesito que sean odres nuevos. Porque si yo en el odre viejo, en ese que ya tiene los conceptos preestablecidos, yo le doy mi interpretación, él va a entrar en conflicto. Él va a entrar en conflicto. Porque él va a acordarse de lo que su maestro le ha enseñado. Eso no es lo que yo quiero hacer, dijo Yeshua. ¿Está entendiendo ahora? Solamente con el contexto. Baruch Hashem. Es como, hay muchas historias así, de profesionales que dicen, yo prefiero enseñar mi oficio a alguien completamente ignorante que a uno que ya haya estudiado eso. Es más fácil yo enseñar, por ejemplo, de mecánica a este que no sabe nada de mecánica, que a este que ya sabe de mecánica, porque él va a comparar con lo que ya sabe y vamos a entrar en conflicto. No. Es mejor este que no sabe nada. Es la famosa frase popular, esa no sé si en su país existe, que dice, a un perro viejo no se le puede enseñar trucos nuevos. ¿No tienen eso en su país, esa frase? No le puedes enseñar a perro viejo un truco nuevo, porque ya se la sabe. ¿Entiendes?
Entonces tú coges al cachorrito que no sabe nada de truquitos y le enseñas tú tus trucos a ese perrito. ¿Entendió la comparación? Eso es lo que está diciendo Yeshua. Con odres viejos, odres nuevos, vino viejo, vino nuevo. Yo traigo un vino nuevo que es el mismo viejo. Como dice Lucas, es el bueno, es el mejor. Pero yo traigo una interpretación renovada. Que a ustedes, discípulos de los fariseos, discípulos de Juan, no les hace falta. Porque les va a chocar. Yo voy a entrenar a otros desde cero. Desde cero. Y los voy a convertir en rabinos a todos ellos. Y ellos son los que van a salir y van a hablar y van a dar esta buena noticia a todo el pueblo de Israel, desde Jerusalén hasta la diáspora y a todo el mundo, todas las naciones. Hay documentos. Pedro fue rabino. Todo. A ver, cuando usted va al libro de los Hechos, y voy a terminar con esto. El Sanedrín empieza a llamar a los discípulos, a juzgarlos. ¿Y por qué ustedes hacen esto? ¿Y por qué ustedes los llaman a los discípulos de Yeshua en el libro de los Hechos? Y ya vemos a unos discípulos en el libro de los Hechos completamente diferentes a los discípulos que vemos en los evangelios. Ya estas personas son educadas y el Sanedrín se da cuenta. Deja ver si yo tengo por aquí el texto para dejárselo allí de Hechos capítulo 4 verso 13. Apúntese eso y aprenda a leer con detalles el Nuevo Testamento. Al ver el Sanedrín la confianza de Pedro y de Juan, y al saber que eran hombres sin educación ni preparación, se maravillaron y comenzaron a reconocerlos como si hubieran estado con Yeshua. O sea, estos son aquellos galileos pescadores que estudiaron hasta middle school, ¿sabes? Que no pasaron de elementary. Y míralos ahora. Son todos unos sabios. Es que son los discípulos de Yeshua, de aquel gran rabino. Como han cambiado, qué sabiduría que tienen. Ya son fácilmente identificables. Hablan igual que él, se comportan igual que él, enseñan lo mismo que él. Esos son los discípulos de él. Tremendo cambio esa gente. Que así sea entre nosotros, dice el rabino. ¿Por qué usted cree que después Gamaliel llegó y les dijo, déjenlos tranquilos, no los molesten, no vayan a hacer que se encuentren luchando contra Hashem mismo? Gamaliel, el líder principal del verdadero Sanedrín, los conocía a Yeshua y sabía que eso era gente buena, sabía que ahí había Torah, sabía que ellos mantenían los pozos de Abraham. Que Hashem nos bendiga, que nos dé sabiduría, discernimiento y nos dé la perseverancia y la constancia de nuestro padre Isaac de seguir haciendo el trabajo por el cual hemos sido elegidos como un pueblo, mantener los pozos de Abraham abiertos, mantener las promesas, mantener los pactos y sacar la verdadera agua viva que sale de aquí, sacada por el Mashiach Yeshua, hacia todo el pueblo de Israel y hacia todas las naciones. Amén.